Vamos a repasar entonces lo que vimos la clase pasada. La clase pasada tuvimos un acercamiento al prólogo de Mariano Moreno desde la perspectiva de Rousseau, con principalmente 3 obras. La primera era el discurso sobre la desigualdad de los hombres, la segunda era el contrato social, y la tercera, y la que está en la bibliografía formal de la cátedra, es el prólogo a la traducción del contrato social que hace Moreno. Es decir, Moreno traduce una obra de Rousseau, este pensador de la Ilustración francesa. No era Rousseau un ciudadano francés, sino era suizo, pero se lo engloba dentro de la Ilustración francesa por su pensamiento. Quedaron muchas cosas dando vuelta la clase pasada en la exposición, por sobre todo, que ahora voy a empezar a aclarar. En principio yo empecé exponiendo acerca de la Revolución Francesa y luego fui a la Revolución de Mayo, diciendo que había un gran paralelismo, grandes similitudes en torno a estos sucesos políticos de gran magnitud. Lo que no hice fue explicar específicamente de qué forma se relacionaban ambos sucesos políticos. Y lo que también hice, y voy a partir de esta exposición de un error, es que mencioné la batalla de Trafalgar. Yo les pido encarecidamente de lo que hayan tomado nota de esa batalla la clase pasada, táchenlo, porque mi explicación fue insuficiente. Ahora lo voy a corregir y voy a dar un contexto. Voy a empezar por este error. La batalla de Trafalgar fue en 1805 y fue, esto es interesante, una batalla iniciada por Reino Unido y una coalición europea para derrotar a Francia y a España. Ustedes se preguntarán, ¿por qué surge una batalla del Reino Unido y una coalición europea con Austria, Suiza y entre otros países europeos para derrotar a Francia y España? Francia y España eran aliados políticos por una reforma llamada Reforma Borbónica, que fue a comienzos del siglo XVIII. La batalla de Trafalgar, como bien dije, en 1805 es a comienzos del siglo XIX. Entonces, existe una dinastía que era compartida por España y Francia a razón, insisto, de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron justamente la asunción al trono de los Borbones, de esta dinastía que compartían el trono, de, insisto, Francia y España. A principios del siglo XVIII ocurre esta reforma y en 1789, como dije en la clase pasada, ocurre la Revolución Francesa. Ustedes, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Forman parte de la dinastía borbónica española y ven que tiene una revolución en un país vecino y esa dinastía corre peligro. Van a haber, obviamente, reacciones en contra porque no van a querer perder el poder, ¿no? Entonces, lo que ocurre luego de la Revolución Francesa dentro de España es una mayor instauración del absolutismo monárquico. La batalla de Trafalgar lo que hace es genera la derrota de Francia y España a manos de Gran Bretaña. España era aliada de Francia y pierde. Napoleón pierde la guerra contra Reino Unido. ¿Qué es lo que ocurre? España y Francia se debilitan como potencia. Como dije en la primera clase, no tenemos que pensar a la historia de Europa escindida de la historia de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estaremos cayendo en una visión unilateral, en una visión que sería regionalista y no, en realidad, no estaría siendo coincidente con las verdaderas ideas políticas de la época. En efecto, Inglaterra, además de tener una gran revolución que era la Revolución Industrial, tenía ansias expansivas, de modo que lo que hace luego de ganar la batalla de Trafalgar es instaurar un mayor control dentro del comercio marino. Lo que hace entonces, luego de esta instauración del mayor control del comercio marino, es empezar a navegar por las costas africanas en busca de nuevas rutas de comercio y nuevas conquistas, ¿no? Va a Inglaterra victorioso de esa batalla de Trafalgar en 1805 y llega a las costas de África. Cabe destacar que era muy complicado para la época, me voy un poquito de tema, pero para aclarar esto. En Portugal ocurre lo mismo, los portugueses navegan en África, pero era por una cuestión geográfica de navegar por las costas, digamos, no había tanto ímpetu de salida mar abierto, entonces se navegaba por las costas. Lo que hace luego de África, buscando nuevos territorios, es llegar al Río de la Plata, en lo que ya deben haber conocido y estudiado como las invasiones inglesas de 1806 y 1807, y acá nos metemos más en nuestro tema.
Entonces, la invasión inglesa de 1806 y la posterior de 1807 es el resultado de la victoria británica de la batalla de Trafalgar. España entonces empieza a tener nula comunicación con las colonias en resultado de la pérdida de esta batalla, y lo único que le queda es aferrarse a sus colonias. Pero piensen lo siguiente: empieza a establecerse el comercio, una mayor apertura económica. España quiere aferrarse a sus colonias, mientras Inglaterra lo que quiere es conquistar y comerciar. Entonces llegan, como dije recién, en 1806 y 1807, triunfantes de una batalla al Río de la Plata, y luego, insisto, y esto también lo voy a decir, en 1806 habían conquistado Sudáfrica ya, que fue colonia británica, y arriban, a cargo del coronel Bereford, el 25 de junio de 1806 al Río de la Plata. ¿Qué sabemos sobre esto? Si bien sabemos, o al menos yo supe bastante poco, lo que hay que decir es que las élites porteñas, el cabildo, la iglesia, en principio, y con esto me refiero a los primeros meses, apoyó la invasión inglesa. La invasión inglesa desde las élites porteñas fue apoyada. Incluso el consulado de comercio estaba de acuerdo con el dominio inglés, junto con la iglesia, el cabildo y las élites porteñas. ¿Por qué las élites porteñas van a estar a favor de una dominación inglesa? Porque lo que hacían los ingleses es traer ideas, por ejemplo, de la ilustración escocesa. ¿Qué ocurría con la ilustración escocesa o británica también? Había ideas, por ejemplo, como las de Adam Smith, la riqueza de las naciones, que promovían la libertad de comercio, y ahí se da origen a la economía clásica. Es curioso cómo a veces la crisis o la anormalidad funda la normalidad científica. Es decir, de las crisis económicas tenemos la economía clásica, desde las crisis políticas surge la ciencia política. Es decir, la crisis funda, y ahora me voy un poquito de tema, la normalidad científica. Pero bien, las élites porteñas veían en esta invasión inglesa una posibilidad de libre comercio, que no era tan libre, pero era saltearse el régimen monopólico español. ¿Quién no veía un clima favorable a esta invasión? Las plebes urbanas, es decir, las clases populares, no veían, digamos, no estaban de acuerdo con la invasión inglesa, a diferencia de las élites porteñas. Pero es raro, y es una picardía, porque allí empiezan a formarse las milicias urbanas, que no estaban compuestas por soldados profesionales, sino que estaban compuestas por gente, por civiles, ¿no? Y allí, esto es un debate historiográfico y sociológico también, empiezan a verse ciertos indicios de convivencia democrática, ¿no? Y acá tomo la definición de Weber, que la da 100 años después, pero es una definición del Estado, que es: el Estado es el monopolio de la violencia legítima. Es decir, si hay una forma de defenderse mediante el uso de la violencia o defender legítimamente un territorio, se empieza a consolidar lo que es un Estado, si tomo la definición sociológica de Weber, ¿no? Pero lo que hay que saber acá es que se crean las milicias urbanas, ¿no? En 1806, el 12 de agosto, las fuerzas del Río de la Plata echan a los ingleses, ¿no? 25 de junio llegan y el 12 de agosto son echados los ingleses. Si bien esto no es una clase de historia, por eso no voy a hacer énfasis específicamente en los hechos históricos, vamos a ver las consecuencias simbólicas o de sentido, ¿no? Porque claro, esto genera en Buenos Aires, una ciudad acostumbrada a la parsimonia, a la sumisión, el comienzo de un debate político también, ¿no? El comienzo de una convivencia democrática y un debate político. Porque claro, en 1807 hay las milicias, en la segunda invasión inglesa, toman un rol aún más protagónico, ¿no? Y generan una euforia, es decir, echaron a los ingleses, y acá empieza a no distinguirse tanto esta distinción tan acentuada hasta ese entonces entre criollos y peninsulares, ¿no? Criollos como los hijos españoles, digamos, ¿no? como los inmigrantes españoles, y los peninsulares como los puramente españoles, ¿no?
Y acá, como dije, que no es una clase de historia, sino una clase de sociología, vamos a pensar en esto que estaba ocurriendo de 1800 a 1807, vamos a pensar la categoría de clase, por ejemplo, ¿no? Cómo se estaba organizando la sociedad. Porque nosotros y nosotras, en nuestro sentido común, poseemos, digamos, una noción de clase social. Lo que hay que decir en ese entonces es que era un poco un resabio del antiguo régimen, pero no había clases sociales. La sociedad estaba dividida en castas, exactamente, ¿no? Por estamentos. Y estas castas, estos estamentos, eran grupos mucho más rígidos que las clases sociales. No había movilidad social, ¿no? No era un criterio netamente moderno, ¿no? Eran, supuestamente, se decía, se excedía por la sangre, ¿no? Es decir, por la herencia paterna. Lo que yo veo acá es una forma de racismo encubierto, en realidad, ¿no? La casta corresponde a la raza que uno poseía, ¿no? En la cima de la pirámide, es la cúspide, tenemos a los blancos, ¿no? Que ocupaban las posiciones políticas y económicas, ¿no? de poder, ¿no? Los blancos. Luego, los blancos criollos, blancos peninsulares, blancos criollos, venía un escalón más abajo, que tenían puestos de menos jerarquía. Pero ¿qué era lo que ocurría? No era tanta la diferencia entre ambos como para generar un estallido social. No había tantas diferencias entre los blancos peninsulares y blancos criollos como para generar un estallido social, ¿no? Había una diferencia también entre el español continental y el español que nació en las Islas Canarias, por ejemplo. Claro, exactamente, una jerarquía interna incluso también. Había pasado con Francisco Miranda en su tiempo, que era hijo de un canario, y era discriminado porque también era hijo de un canario con una mulata venezolana. Claro, el mestizaje ahí, también, bueno, los mestizos, exactamente, bueno, después lo que se rompe también es el mestizaje, ¿no? Eso también hay que decirlo, y esa pureza racial que se ve y que se buscaba también fue dejada de lado. Es interesante porque, por ejemplo, tampoco se tenía la misma consideración con los españoles del sur, ¿no? Como hablaba el compañero aquí. Pero entonces, claro, blancos peninsulares, blancos criollos y los esclavos, ¿no? Que eran de raza negra, estaban las antípodas de estos blancos, es decir, no había garantía constitucional para el esclavo, ni siquiera se consideraban personas, ¿no? Nos cuesta pensar esto hoy en día. Se podían vender y comprar. Es decir, Buenos Aires en ese entonces era una ciudad de 40.000 habitantes, ¿no? El Buenos Aires pre-Revolución de Mayo de la primera década del siglo XIX. 1 de cada 4 personas era esclavo. Había muchos esclavos en esos 40.000 habitantes, ¿no? Antes de la Revolución de Mayo, Buenos Aires era una ciudad marginal para la corona, ¿no? Se servía como resguardo para posibles ataques ingleses o portugueses. Era una ciudad colonial con poca actividad. Era de lo que, no sé si conocen Capital Federal, seguramente sí, iba de lo que es actualmente Avenida San Juan hasta Avenida Santa Fe, y para el norte de la ciudad llegaba hasta lo que es Callao actualmente, no era una ciudad muy, muy grande. Tenía mucha población negra, como dije, 40% de esclavos, es decir, 1 de cada 4 era esclavo, y era una sociedad de castas, como acabo de decir. Pero bien, vamos a volver entonces un poco a la vida política, ¿no? A los aspectos políticos, a lo que dejé dicho de la clase pasada. ¿Cuál es la relación entre la Revolución Francesa y la Revolución de Mayo? Porque claro, la rebelión de Tupac Amaru en Perú fue anterior, digamos, ¿no? En 1790, un año después de la Revolución Francesa, ¿no? Y acá la respuesta que podemos dar en la similitud o relación entre la Revolución de Mayo y la Revolución Francesa es lo que dije en las clases anteriores, y lo dije incluso en la primera, que es la Ilustración. La Ilustración es una filosofía optimista, es el ideal de la burguesía en ascenso, ¿no? El dominio de la razón, el dominio monopólico de la razón. Esa filosofía europea del siglo XVIII. Era una filosofía burguesa porque la burguesía empieza a ascender a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Así se asienta la burguesía. Entonces, claro, la Revolución de Mayo y la Revolución Francesa se unen, por así decirlo, o comparten el ideal de ilustración.
era de ignorancia, tener una creencia religiosa para la Ilustración. El pasado es malo, pero el hoy es mejor y lo que viene va a ser aún mejor, ¿no? Empieza a haber esta noción de progreso, sobre todo ligada al conocimiento. El avance científico nos va a traer una sociedad mejor para esta época. Ya se empezaba a pensar algo que ahora capaz se piensa o no tanto. Ahora da miedo el avance científico. ¿Cómo? Ahora da miedo el avance. Claro, bueno, eso empieza a verse, porque claro, después en el siglo XX lo que se demuestra es que la ciencia también construye bombas atómicas, la ciencia construye armas químicas, entonces el avance científico no es tan inexorablemente, indiscutiblemente bueno, no es una noción de progreso. Entonces, claro, eso por el lado de la ciencia. Ahora, por el lado de la filosofía política, sí, Alejandro, no hay problema, después nos vemos. Las ideas políticas empiezan a ensayar una noción o un concepto de gobierno civil, ¿no? Los territorios, para ser gobernables, para la Ilustración política, tienen que ser acotados. Y fíjense, es lo que ocurre hoy en día, ¿no? No se puede gobernar un gran imperio, o es complicado gobernar un gran imperio, sino que tiene que haber un territorio nacional, y mientras más acotado, más manejable es, ¿no? Es mejor incluso tener un territorio acotado, que es casualmente lo que compone a la gran variedad de países europeos, ¿no? El hecho de que sea un territorio pequeño, ¿no? Salvo Rusia, que fue en principio un imperio también, pero el caso de Europa, digamos, bueno, Rusia tiene mitad de Europa y Asia, pero el caso de Europa es muy paradigmático, incluso Estados Unidos tampoco, ¿no? Estados Unidos también es una nación, el caso de China, que son casualmente potencias, ¿no? Pero claro, acá meto un poco, bueno, esto queda refutado con la guerra, ¿no? Pero lo que se dice presuntamente de la nación es que la nación fija sus propios límites y quiere gobernarse a sí misma. ¿No? Es decir, bueno, la nación quiere generar un sistema legislativo, o ejecutivo y judicial, y quiere justamente autogobernarse, a lo contrario de un imperio, por ejemplo, que busca inexorablemente expandirse, ¿no? Sería una definición, pero esto queda un poco en crisis con lo que está ocurriendo también actualmente. Entonces, claro, la Ilustración es la que penetra en la Revolución de Mayo, pero la Ilustración francesa. No es lo mismo que la Ilustración española, que poseía, como dije al principio de la exposición, un ideal mucho más absolutista y monárquico, ¿no? Por eso Moreno toma las ideas de la Ilustración francesa y toma a Rousseau, el pensamiento francés, que luego también toma Alberdi, toma también Sarmiento. Porque claro, la Inquisición en España censuraba, digamos, o quemaba las obras de Rousseau, no quería justamente que se expandieran estos ideales, ¿no? Eran justamente contrarios a esta noción. La Ilustración, también lo que hay que decir, es que más que un movimiento revolucionario, también era un proyecto de modernización cultural. Lo que podemos preguntarnos aquí es de qué forma llegó la Ilustración o la modernización cultural al Río de la Plata. Lo que yo respondería es a partir del crecimiento económico, sobre todo de la economía ganadera, en lo que es la región litoral de actualmente Argentina, ¿no? Sobre todo en la última década del virreinato, 1800 a 1810, antes de la Revolución de Mayo, comienzan a aparecer periódicos, otra característica, como dije en la clase pasada, de la Ilustración, ¿no? El debate, la opinión pública. Empiezan a aparecer periódicos como, por ejemplo, Telégrafo Mercantil, también periódicos con el nombre de Correo de Comercio, Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, es decir, todas obras periodísticas que se manifestaban a partir del pensamiento económico, ¿no? La Ilustración se manifestaba, vamos a resumirlo de esta forma, a partir del pensamiento económico. Y a veces, o casi siempre, en el debate histórico, se habla de que no se pensó en ese momento en una nación. Es decir, los ilustrados del Río de la Plata no pensaban en una nación. Y esto es un debate, ¿no? Porque ustedes podrán decir, bueno, la independencia se declara el 9 de julio de 1816, pero en realidad el primer gobierno autónomo fue en 1810, entonces no vamos a ser tan ingenuos de pensar
que un suceso político pasa un solo día, ¿no? Es decir, el 9 de julio y ahí se declaró la independencia y eso pasó únicamente. No, es un proceso. Entonces pueden decir, bueno, es de 1810 a 1816. Entonces, si ustedes escribiesen, por ejemplo, o si, bueno, no van a tener una pregunta así en la facultad, ¿no? Pero si a alguien le preguntan en un examen cuándo se declara la independencia en Argentina, incluso se usa el nombre Argentina, y esa persona escribiese 9 de julio de 1816, estaría correcto. Pero si escribiese 25 de mayo de 1810, ¿estaría incorrecto? Sí, pero ahora si aclarase que fuese un proceso, no estaría del todo correcto, no estaría incorrecto, es decir, ¿no? Sería correcto decir que fue un proceso de 1810 a 1816. A lo que voy con esto es que hay un debate, entonces, de cuándo se pensó la nación argentina. Y lo que voy a adelantar, que bueno, Argentina, de argentum viene de plata, pero se utilizaba ese gentilicio para los porteños, ¿no? Los porteños se autopercibían como argentinos. Entonces, no se trataba específicamente de la construcción de una república, como ya ustedes lo habrán visto con la época de Facundo, ¿no? Con la época de Domingo Faustino Sarmiento y Facundo. Buenas. Gracias, hasta luego. Hasta luego. No es pensar en Domingo Faustino Sarmiento, o mejor dicho, en el contexto en el cual se marcaba Sarmiento y el Facundo, ¿no? Sino que en esa época no había un imaginario nacional, ¿no? Entonces lo que hay que decir es que se trataba específicamente, o a grandes rasgos, mejor dicho, de la transformación del régimen monopólico español, lo que se quería romper con el monopolio económico y de comercio. Y lo que hay que decir también de estos periódicos que nombré, como Telégrafo Mercantil, como Correo de Comercio, es que la información era oral, es decir, poca gente se leía obviamente en los cafés en voz alta. De hecho, algo muy interesante es que hace 3-4 siglos el hecho de estar leyendo en voz baja era un símbolo de estatus. Esta persona sabe leer, entonces tiene un estatus seguramente muy alto. Entonces el hecho de leer en silencio era visto como algo realmente muy elitista. Entonces, claro, la información era oral, la opinión pública empezaba a surgir, la esfera pública burguesa, como dije, de la Revolución Francesa y también lo que sea en el Río de la Plata, empieza a surgir, pero muy paulatinamente. Entonces, claro, había un clima revolucionario específicamente por romper ese régimen monopólico español. Eso en términos económicos que puedo decir que es algo hegemónico de la Ilustración, pero también tenemos que hablar en términos políticos de lo que significó la Ilustración en el Río de la Plata. Lo que yo veo en este caso es que la Ilustración en términos políticos se marca en la figura del cabildo, que es una figura del orden colonial. Eso obviamente estoy anoticiado, lo que sí es una figura del debate político. Inexorablemente el cabildo era la figura del debate político. Y ahora vamos a problematizar también sobre esto, ¿no? ¿Qué era el cabildo? Vamos a definirlo también en abstracto, ¿no? Es el órgano de gobierno municipal que se ocupa de cuestiones atinentes al gobierno de una ciudad, ¿no? Es como un municipio. El cabildo era un órgano de gobierno municipal que se ocupa de cuestiones atinentes al gobierno de una ciudad. Ahora preguntarán, ¿quiénes podían votar en el cabildo? Los hombres blancos, jefes de familia y propietarios. Es decir, incluso si eras hombre tampoco tenías completamente el derecho, por el mero hecho de ser hombre, de votar, ¿no? Tenías que ser jefe de familia, blanco y propietario, ¿no? Además de ser hombre. ¿Cuándo sesionaba el cabildo? Cuando había un problema bélico de infraestructura, un problema vecinal. Los vecinos establecían un debate y esto es lo que se conoce como cabildo abierto, ¿no? El debate en un cabildo abierto. Entonces, claro, me preguntarán qué es lo que genera entonces este clima revolucionario. Bueno, lo que genera en un proceso paulatino desde 1805 a 1810, un clima revolucionario, es también la caída de la Junta de Sevilla en 1810. Esto genera un movimiento, o cierto movimiento independentista en el Río de la Plata. Caída de la Junta de Sevilla. No obstante,
el consenso no era total, ¿no? Porque claro, Manuel Belgrano había escrito un artículo llamado Industria, y en esas páginas se refería a la España como nuestra feliz provincia, ¿no? Y decía que el régimen colonial, y esto lo decía Belgrano, iba a durar aproximadamente 2 siglos más, ¿no? Porque claro, algo que me pasé por alto es que las reformas borbónicas lo que hacen es quitar la categoría política de países anexos al reinado de España y genera justamente la categoría de colonias. Antes de la reforma borbónica no era visto como una colonia, sino como un país justamente aliado del reino. Entonces, claro, esta cadena de sucesos, como dije al principio también, que no podemos escindir la historia europea de la historia americana, es la que genera la Revolución de Mayo, que podemos decir que es una revolución que nació sin teoría, es decir, no es que fue pensada específicamente, ¿no? Y ahora podemos decir también que se importan de Europa debido a la influencia de la Ilustración. Pero hay escritos, específicamente, que hemos visto acá y seguramente han visto en el teórico anterior, y uno de ellos es el plan de operaciones de Mariano Moreno, ¿no? Ahora vamos a meternos un poco en la bibliografía de la materia, no vamos a dejar del todo los hechos históricos, pero vamos a ir alternando en este sentido. En el plan de operaciones podemos decir que su propio título evidencia la utilización, no es un plan de operaciones. Este plan y el prólogo al contrato social que estuvimos tratando se escriben en el mismo año, en 1810. Este prólogo al contrato social es un texto pacífico y el plan de operaciones es un texto de batalla, clandestino, que va a circular de manera secreta por todos aquellos que defiendan la revolución, ¿no? Entendimos también en la clase pasada que en la Revolución Francesa había girondinos y jacobinos. Los jacobinos eran los más radicalizados de la revolución. Bueno, Mariano Moreno estaba del lado jacobino, es decir, sostenía que había que implementar la violencia. No era posible un proceso revolucionario sin la violencia, ¿no? Insisto, el plan de operaciones era un texto clandestino de batalla y sostenía en el mismo texto que no habría que tener ningún tipo de reparo en implementar castigos para aquellos que se resistan al plan revolucionario. En efecto, sintetizo 2 facetas de Moreno el mismo año, ¿no? El prólogo al contrato social, un texto pacífico, y el plan de operaciones, un texto guerrero. En relación al plan de operaciones, se ha discutido la propia autoría de Moreno, ¿no? Se dice que en realidad Moreno no lo había escrito porque fue encontrado en el archivo de las Indias de Sevilla, es decir, en España, al final del siglo XIX. Es decir, un texto clandestino tampoco va a ser, no vamos a tener tantas noticias sobre él, y lo que hay que decir es que lo que para mí refuta esta teoría es la muerte de Moreno, cómo muere en alta mar en una misión a Inglaterra, una muerte muy dudosa. Y justamente estas ideas, demostrando que sin revolución no iba a haber, sin violencia, perdón, no iba a haber revolución, estas ideas tan radicalizadas justamente demuestran el hecho de que, bueno, de que promoverlas no es la mejor idea, ¿no? Para decirlo de una forma fácil. El texto lo demuestra, no hay revolución que se pueda hacer en paz, según Moreno. Pero bueno, volviendo un poco al carácter histórico, ¿no? La situación del virreinato del Río de la Plata pre-revolucionario, es decir, en 1809 y antes del 25 de mayo de 1810, tenía características, ¿no? Había los militares que venían asentándose luego de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, los militares compuestos por peninsulares y criollos, cuya diferencia cada vez se notaba menos, y luego las élites políticas empiezan a buscarse, las élites porteñas, perdón, empiezan a querer involucrarse en la toma de decisiones. Y acá hay un problema, que es transversal. Las élites Porteñas empiezan a involucrarse en las toma de decisiones, ¿no? En la vida política. Y hay
Digo por las interpretaciones posteriores que se hacen de la Revolución Francesa, no tanto de la Revolución de Mayo, pero sí la Revolución Francesa. Actualmente, ¿no? Digamos, sectores conservadores actualmente reivindican la Revolución Francesa y anteriormente la habían denostado, ¿no? Es decir, ¿qué es la Revolución Francesa y cómo se puede interpretar, ¿no? Por la derecha o por la izquierda? ¿Qué rol tiene la izquierda? Los jacobinos eran los izquierdistas, digamos, o los girondinos eran los izquierdistas. Bueno, ese debate. Lo que hay que decir es que era una revolución burguesa, justamente privativa de la clase burguesa, la Revolución Francesa, y esto ocurre también en el Río de la Plata, porque eran las élites porteñas, ¿no? las que empiezan a involucrarse en la toma de decisiones en la vida política. Vuelve un poco a la pirámide social, ¿no? Blancos peninsulares, blancos criollos, esclavos negros, y por fuera, podemos decir por fuera de la pirámide, estaban los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos originarios. Entonces, claro, no era una revolución mancomunada, por así decirlo, ¿no? Y eso es una problemática política, ¿no? Porque es el gobierno, hablamos también del cabildo abierto. ¿Quiénes podían votar en un cabildo abierto? ¿Por qué decimos que eso es, o por qué vamos a decir que eso es democracia, ¿no? ¿Por qué deberíamos decir que eso es la definición griega de democracia? Pero claro, la definición griega tampoco era democracia total, porque no había un sufragio universal. Entonces, claro, estamos ante una situación filosófico-política, o ante un problema, digamos, ¿no? Pero este plan, volviendo ya al plan de Moreno, es recibido por los integrantes de la primera junta el 30 de agosto de 1810. Incluso lo recibe Saavedra, que era del bando opuesto a Mariano Moreno, ¿no? Este plan lo que sostenía era que se tenía que planificar a largo plazo, no únicamente había que pensar en el día a día y en los acontecimientos diarios, sino que se tenía que planificar a largo plazo. La necesidad de redacción también surge porque, claro, el estado de destrucción que se encontraba en las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Y el gran debate que había, porque claro, ¿qué es la independencia? ¿Qué podemos decir? ¿Hasta qué punto se podía pensar una independencia? ¿Una independencia completamente nacional? ¿Una independencia únicamente comercial? Bueno, ese debate estaba, no es que había un consenso claro acerca de lo que tenía que justamente ser la independencia, ¿no? Y claro, los realistas también tenían, los realistas me refiero a los peninsulares, ¿no? Los defensores de la monarquía, tenían forma de atacar y atacaban desde varios frentes, porque había obviamente provincias rebeldes, como el caso de Córdoba, como el caso de Paraguay, como el caso de la Banda Oriental, que justamente estaba tomada por fuerzas realistas. La dicotomía que acá se plantea en términos de bandos es sobre patriotas y realistas, ¿no? Los patriotas defensores de la independencia y los realistas los opositores y defensores de una monarquía o defensores del rey Fernando VII. Aunque en realidad este dualismo es insuficiente, ¿no? Pero vamos a simplificarlo de esa forma. A razón de esto, lo que recomendaba Moreno en el plan de operaciones, era utilizar la máscara de Fernando VII, ¿no? Pero esto era para lograr consensos y también oponerse a la figura invasora de Napoleón. Bueno, esto no funcionó. Esto fue un error de Moreno, el hecho o el intento de utilizar la máscara de Fernando VII. Otro error fue el hecho de fusilar al virrey Liniers, ¿no? Que tuvo una gran participación durante las invasiones inglesas, ¿no? Liniers había sido designado por la élite porteña durante las invasiones inglesas porque es bien conocido que Sobremonte huye a Córdoba con el tesoro, digamos, ¿no? Se lo acusa de traidor a Sobremonte cuando en realidad lo que estaba haciendo era cumplir las órdenes de la corona española, ¿no? No es que ha traicionado específicamente las órdenes, sino que fue fiel a la orden que se le impuso. Entonces, claro, estos eran errores que se habían cometido. En el periodo prerevolucionario hablamos del cabildo como órgano político, como organización jerárquica, y había tres agrupaciones
que eran, podemos decir, similares a lo que conocemos actualmente como partidos políticos. Eran tres. Primero estaba el Partido del Virrey, que me parece que es un nombre bastante ilustrativo, es decir, el Partido Conservador de los Altos Funcionarios del Virreinato, el Partido de la Jerarquía Eclesiástica, el Partido del Virrey justamente que defendía el mandato de Fernando VII, el carácter monárquico y de control por parte de la península ibérica, es decir, por España, para con el Río de la Plata. El Partido del Cabildo, vamos a decir una postura mediadora, que era un híbrido entre criollos y peninsulares, plantean emanciparse de medidas del Imperio Español, es decir, con medidas que le otorgue cierta autonomía, pero aún eran un poco reticentes a la idea de una total independencia. Y el partido revolucionario se llamaba Partido de la Revolución o Partido de la Independencia, podemos decirlo también, que estaba compuesto específicamente por la élite que buscaba esta independencia. Lo que hace Inglaterra, fíjense, realmente yo a veces me asombro por la lucidez, empieza secretamente a financiar el Partido de la Revolución. ¿Por qué financia el Partido de la Revolución Inglaterra y por qué lo querría así? Porque claro, en la medida de que no esté bajo el régimen monopólico y absolutista español, Inglaterra va a poder comerciar, va a poder intercambiar bienes. Había fallado en las invasiones, pero se da cuenta que no le conviene tanto dominar específicamente, sino que comercializar. No olvidemos que había una revolución industrial muy vigente y lo que se tenía que hacer era intercambiar manufacturas. Entonces, claro, Inglaterra quería financiar secretamente, o lo hacía, al Partido de la Revolución. Inglaterra quería cortar la relación de España. Exactamente, con el Río de la Plata, porque España lo que generaba era un bloqueo comercial, es decir, el absolutismo monárquico no dejaban específicamente comercializar con otras naciones, y lo que quería España, justamente, lo que quería, perdón, Inglaterra, era el libre comercio, libre entre comillas, no, pero ¿cómo decir libre comercio? Y también la libre circulación de los ríos, las hidrovías, que esto era central. Eso es lo que hizo el 14 con los Estados Unidos. Claro, similar, ¿no? Claro. Es decir, favorecer una independencia. Vos sabés que es interesante la independencia norteamericana, porque justo coincide también con la creación del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que también se genere una reacción en 1776, ¿no? El levantamiento de Móstoles, a mi parecer, tiene que ver también con la independencia del Río de la Plata. El levantamiento del 2 de mayo de Móstoles es en 1808. Los alcaldes, claro. Creo que nos dan cátedra de cómo independizarnos. Ellos querían independizarse de Francia, nosotros tenemos que independizarnos de España. Claro, específicamente, y vos fíjate cómo en realidad eso ocurre bastante después del motín del té, ¿no? El hecho del motín del té y lo que también ocurre en Boston de este hecho de arrojar los sacos de té al mar, y justamente por el tema de los aranceles a la corona inglesa. Pero claro, bueno, en este caso Inglaterra también se veía despojado de una principal colonia o excolonia que era Estados Unidos. Entonces, claro, se iba a financiar el Partido de la Revolución en tanto y en cuanto no se utilizara la violencia, ¿no? Específicamente, cosa que era prácticamente imposible, ¿no? Lo que decía Moreno es que si el primer paso no era revolucionario, iba a ser muy difícil empezar a plantear una libertad en esta nueva república y consolidar una ciudadanía, una identidad nacional, ¿no? Y lo que decía Moreno, y esto también tiene que ver con el texto de Arciniegas, es que era tan fuerte la tradición monárquica en el Río de la Plata que iba a ser muy difícil emanciparse de esta mentalidad. No sé si recuerdan el texto de Arciniegas, el hecho de la revolución de las ideas, que primero se emancipa la mente, luego se toma la espada. Bueno, específicamente cita el ejemplo de Moreno con sus prólogos, La Gaceta de Buenos Aires y el Plan de Operaciones, La Gaceta de Buenos Aires, el diario editado por Moreno. Y este combate es para conquistar una ciudadanía, pero lo que dice Moreno, en concordancia con lo que plantea Arciniegas o recopila Arciniegas posteriormente, es decir, ya en el siglo XX, es que primero hay que emancipar la mente, tiene que existir una emancipación de ideas. Entonces lo que hace Moreno, fiel al ideal de la Ilustración, es justamente armar un diario conocido como la Gaceta de Buenos Aires. Iba a traer extractos de la Gaceta de Buenos Aires, pero se iba a hacer una exposición demasiado larga y no quería tampoco aturdirles de más.
Moreno era una persona que se había graduado en la Universidad de Chuquisaca, ¿no? En la que, Chuquisaca es lo que actualmente es Sucre, en la que presenta una tesis de grado a favor de la condición indígena, ¿no? Entonces, claro, todo este ideal emancipatorio, de emancipación, no olvidemos que la unidad 2 del programa se llama, tiene que ver con la emancipación, ¿no? La emancipación en Latinoamérica. Esta emancipación es producto de sus lecturas, ¿no? Y en esta Universidad de Chuquisaca, en lo que es actualmente Sucre, conoce los textos, como dije anteriormente, que estaban prohibidos por la Inquisición española, ¿no? Allí conoce a Rousseau y a otros autores de la Ilustración francesa. Moreno lo que daba era 3 razones antropológicas para la revolución. O 3 razones, mejor dicho, ¿no? Porque hay razones históricas, antropológicas y personales. Las personales, vamos a empezar por lo último, es que él se quería posicionar a sí mismo como principio de una acción política futura, ¿no? Él quería encabezarse a sí mismo como principio de una acción política futura. Luego, razones antropológicas. Lo que decía es que el ser humano, y esto lo dice el plan de operaciones, es hijo del rigor. Y en proceso de grandes cambios es preciso atemorizarle. Dijimos entonces razones personales y razones antropológicas. Vamos con las razones históricas. Las personales es que él se quería posicionar a sí mismo como un actor político futuro, ¿no? Era una cuestión, digamos, de narcisismo político, ¿no? Y las razones históricas es que las revoluciones deben ser naturalmente violentas. Y lo que ocurría con la corona española, o con el poder de la corona española, mejor dicho, es que estaba débil. Entonces podemos decir, para ir cerrando ya con estos 2 textos de Moreno, es que el prólogo del contrato social es el texto que tiene más carácter idealista y descriptivo de Moreno, y el plan de operaciones era el llamado a la acción. ¿Podemos repetir las antropológicas? Sí. Las antropológicas tienen que ver con que el ser humano es hijo del rigor y en procesos de grandes cambios es preciso atemorizarle. Esto lo plantea el plan de operaciones, ¿no? Es preciso atemorizar. Esto es un ideal netamente jacobino, ¿no? El hecho de la implementación del terror, de Robespierre, ¿no? de la guillotina, al disidente no hay debate, ¿no? El proceso revolucionario es inminente, no se puede contraponer. Insisto, estos 2 textos opuestos del mismo autor, que se escriben en el mismo año, es decir, en 1810, son claves para pensar la emancipación en el Río de la Plata, ¿no? Y del continente sudamericano también, ¿por qué no? Pero bueno, volvamos un poco a los hechos históricos, ¿no? Vamos a decir brevemente la Semana de Mayo, ¿no? 22 de mayo, el Partido de la Revolución convoca un cabildo abierto, como dije, vecinos de la élite que formaban el Partido de la Revolución y tenían voz y voto en el cabildo, votan en el cabildo abierto, y este voto, es decir, lo que votan es justamente la destitución del virrey o no, y este voto era de forma personal y cantado a viva voz. Esto también no había un sufragio secreto, sino que se cantaba a viva voz. El 24 de mayo se forma una junta con miembros que eran peninsulares y criollos. No voy a decir todos los nombres de esta junta porque sería demasiado largo, pero lo que hay que decir es que el presidente de la junta era Cisneros. Eso también se dice que luego se revierte, pero lo que hay que también tener en cuenta es que un virrey sea el presidente de la junta, es decir, que pase de virrey a presidente de la junta, ya es un hecho de que tenga menor jerarquía, ¿no? Una disminución en la jerarquía, lo cual ya demuestra la debilidad de la corona española también. Y como conocemos, el 25 de mayo de 1810 se instaura la primera junta compuesta por Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios,
Y bueno, Ascuena, Belgrano, Castelli, Larrea, Mateu, son los vocales, ¿no? Ascuena, Belgrano, Castelli, Larrea y Mateu. Lo que es interesante de este hecho, de este gran suceso político, porque si lo decimos únicamente en términos concretos, no sé si es tan relevante para la materia, pero una de las cosas que vamos a también tratar en el último trabajo práctico es cuando vemos la consolidación de la nación, cómo existe la figura del mito fundacional, ¿no? Y fíjense qué fuerte que es esta figura en términos sociológicos, que en 1811 ya se festejaba el 25 de mayo, un año después. Ni siquiera estábamos en 1816 ni en el intento constitucional en 1819, nada. 1811 ya se festejaba el 25 de mayo. ¿Pero por qué? Porque es necesario tener un mito fundacional. Esto es una idea muy de Hobsbawm, ¿no? El historiador y pensador británico, ¿no? El hecho de generar un mito fundacional para con una nación, ¿no? Y claro, lo que ocurre, y por eso también la influencia de la Ilustración, es la designación y el nombramiento, como dije, de Cornelio Saavedra, es decir, el presidente de la Junta Local, la deposición y el presidente, por eso se habla de primer gobierno patrio, un intento de primer gobierno, ¿no? El hecho de querer autogobernarse. Bien, en esta primera y gran parte de la exposición vamos a pasar en limpio, ¿no? Para que quede todo claro, o lo más claro posible. ¿Cuáles son los antecedentes de la Revolución de Mayo? Vamos a recapitular. Lo que podemos decir a razón de las invasiones inglesas en 1806 y 1807 es que empieza a haber un intento de consolidación de identidad nacional que se da obviamente luego de estas invasiones. El gentilicio argentino estaba reservado únicamente para los porteños, y la Ilustración, que podemos identificar como la síntesis entre la Revolución de Mayo y la Revolución Francesa, se manifiesta primero de manera económica y tienen luego resultado político, que es la primera junta de gobierno, ¿no? La evolución de este proceso es justamente el carácter elitista que tiene, es decir, de las élites porteñas y burguesas. Empieza a surgir lo que es la opinión pública en la primera década del siglo XIX y del debate político. Y podemos decir, y esto también estoy de acuerdo con Fernando, es que el texto más importante de la Revolución es el Plan de Operaciones, ¿no? Y no es caprichoso el hecho de que lo citemos, ¿no? Dijimos antecedentes y evolución. Vamos a hablar de las consecuencias entonces, ¿no? Las consecuencias tienen que ver principalmente con el proceso ilustrado de transferencia de poder del virrey hacia una posible autonomía popular. Digo posible porque si dijera autonomía popular específicamente sería contradictorio con lo que planteé anteriormente, ¿no? Es decir, hablamos de un cabildo de pocos vecinos, muy selecto, ¿no? Y el hecho de generar o tener a Cornelio Saavedra, el jefe del regimiento de patricios, ¿no? Una familia patricia, y decir que eso es específicamente una autonomía popular, vamos a decir posible, ¿no? Porque el debate sobre la autonomía popular es un debate filosófico más complejo. Pero bueno, hace una posible autonomía popular. Este proceso, como pasó también en la Revolución Francesa, es un proceso del hombre blanco europeo. Lo que también genera de consecuencia esta Revolución de Mayo es la apertura de los mercados internacionales, ¿no? Porque claro, un gobierno tiene que comerciar. Entonces acá entra nuestra gran amada Inglaterra, ¿no? Esta apertura de mercados internacionales y la incorporación de Inglaterra como nueva metrópoli comercial. También lo que tenemos que decir es que en el siglo XIX, al finales, me voy un poco de época, pero para hacer una referencia, es que todo el sistema financiero está hecho por Inglaterra, ¿no? El sistema bancario, la injerencia inglesa también es bastante fuerte, ¿no? También, y esto es central y categórico, con la Revolución de Mayo se redefinen las jerarquías sociales, se comienza a abolir paulatinamente la sociedad de castas. Esto es una consecuencia sociológica bastante fuerte, ¿no?
porque claro, no olvidemos que la Asamblea del año 13, es decir, 1813, genera la abolición de la esclavitud o podemos decir, la libertad de vientre, ¿no? Los hijos e hijas de esclavos no van a ser esclavos, no es una herencia de sangre. Y el hecho de que se obstaculice la herencia de sangre es justamente una reacción muy contraria a la sociedad de castas, porque lo que te genera la casta es justamente el hecho de que vos seas hijo de o hija de, tenés esa jerarquía social inamoviblemente. ¿Cómo se cortó específicamente eso, ¿no? Paulatinamente con la Revolución de Mayo. Es decir, abolir la sociedad de castas es una de sus consecuencias, y esto es una característica de la sociedad feudal. Ustedes pensarán, bueno, pero todas esas clases populares en la época feudal, no me voy un poco de tema, pero ¿por qué no se rebelaban? Porque claro, yo estoy en una situación que a mí no me gusta y no tengo nada que perder. Imagino que vamos a estar todos y todas de acuerdo que algo haces, no específicamente, no te vas a quedar que te domine. Lo que ocurría es que era tan fuerte la tradición monárquica y también la tradición teológica, es que esa pirámide social supuestamente iba a tener un beneficio en la vida futura, es decir, en la vida del cielo, ¿no? El hecho de que allí el orden teológico era capital para la sociedad feudal. Pero bueno, esto para hacer una salvedad, pero lo que hay que decir, vuelvo al tema, es que la Revolución de Mayo trae estas consecuencias, ¿no? Y la politización de las clases populares, ¿no? Estos sectores populares, como dije, en las invasiones inglesas, toman lugar en las milicias de la Revolución. Comienza con las invasiones inglesas y luego también culminan como defensores de la Revolución los sectores populares y esclavos. Podemos decir que a muy grandes rasgos esas son consecuencias que luego vamos a seguir desarrollando en la clase que viene también. Ahora voy a hablar un poquito rápidamente, porque yo no me recuerdo si fue el año pasado, di una consigna que no voy a dar este cuatrimestre, pero había pensado en ese momento en escribir un ensayo sobre emancipación, ¿no? Porque el nombre de unidad 2 tiene que ver con la emancipación. Entonces lo que vamos a decir es definir algunas ideas, una teoría muy sencillamente de lo que es la emancipación y qué tiene que ver esto también con la Revolución de Mayo o con lo que vemos en términos de sociología política. Primero, la emancipación viene del latín, ¿no? Declarar al hijo libre de la patria potestad. Eso, de allí viene emancipación, del latín. Y acá, en términos filosófico-políticos, tenemos que diferenciar, ¿no? Autoridad y potestad, que no es lo mismo. La potestad es algo privativo de carácter monárquico, la autoridad no, la potestad es la capacidad coercitiva que tiene alguien para mandar a otra persona, no el hecho de hacer esto o hacer lo otro, ¿no? La patria potestad. La autoridad, por el contrario, es la capacidad de influencia que tiene una persona sobre otra. La potestad es la capacidad coercitiva, insisto, ¿no? Una capacidad de imposición. La autoridad no, esta es una distinción del derecho medieval que luego toma la filosofía política, es decir, diferenciar autoridad como capacidad de influencia y potestad como capacidad de coacción. Perdón, en términos prácticos, ¿cómo se ve un ejemplo? Vamos a tomar el ejemplo, por ejemplo, no quiero ser redundante, un gobierno absolutista, un gobierno sin garantías constitucionales, una dictadura que te dice específicamente qué hacer y no hay una opción paralela, ¿no? Eso sería la potestad que tiene una persona sobre otra. Un gobierno democrático que tiene, por el contrario, opinión pública, que tiene otros actores sociales, actores políticos, jurídicos, tiene autoridad, es decir, tiene capacidad de influencia sobre otra persona, ¿no? Que es autoridades que vemos también actualmente, ¿no? En el caso de, bueno, vamos a verlo acá mismo, o sea, la autoridad no es potestad, yo no les puedo decir a ustedes lo que tienen que hacer, no se los diría nunca. Lo que tengo es justamente capacidad de influir para decir las cosas, ¿no? En la clase, como me pasa a mí o a cualquier docente de cualquier parte del mundo, ¿no? Es específicamente eso, la autoridad, no es la coacción, no es el hecho de mandar o obligar, ¿no? En términos prácticos, para ponerlo de esa forma, ¿no? Y es lo que pasa actualmente, ¿no? Pero claro, y aquí vamos a ver dos características de la Revolución de Mayo, también para ir cerrando, que son las ideologías
que circunscriben en términos políticos a la Revolución de Mayo. Son dos, vamos a distinguir dos. Liberalismo y contractualismo. El contractualismo es una corriente del derecho que entiende que el poder puede venir de tres formas, no haciendo referencia a la naturaleza humana, por así decirlo, no, de tres formas. El poder puede venir de Dios, el poder puede provenir de la imposición o de la fuerza, como segunda opción, Dios como primera opción, imposición o fuerza como segunda opción, o puede venir como tercera opción del acuerdo o del consenso. El contractualismo se sitúa en esta tercera opción. Contractualismo o contractual viene de contrato, y lo que sostiene es que hay entre la sociedad y el Estado un contrato social, valga la redundancia, mediante el cual se negocian derechos. Es decir, la sociedad tiene que ceder derechos o tiene que ceder acciones o libertad o perder libertades para poder convivir en sociedad, para la redundancia, poder convivir con un Estado, ¿no? Pensémoslo actualmente, ninguno de nosotros o nosotras hacemos específicamente lo que queremos, ¿no? Hay códigos, hay leyes, no hay una negociación jurídica y también moral, ¿no? Y lo que se dice es que, y esto es un quiebre con el contractualismo que está encarnado en Rousseau, en Locke y en Hobbes, no sé si conocen a Hobbes, el autor del Leviatán. Lejos de plantear un orden teleológico o lejos de plantear un orden natural o que proviene de un Dios, lo que se dice es la sociedad es una construcción. La sociedad, la sociedad es de una forma, pero podría ser de otra también. Es decir, no hay una autoridad inamovible, inexorable e imperante mediante la cual haya que obedecer o estar bajo su yugo. No hay un Dios tampoco que tenga que ordenar específicamente a un monarca o a alguien que sea heredero de esa divinidad, sino que justamente es una construcción que puede ser de una forma o de otra, ¿no? Un contrato social. Específicamente, el Leviatán podemos decir que es del contractualismo la noción más, más fuerte, más rígida, ¿no? más conservadora. El Leviatán es la referencia a un monstruo bíblico, al monstruo marino, que este tiene que ser justamente el Estado, no un monstruo específicamente enorme que tenga absoluto control sobre sobre sus ciudadanos, no sobre sus civiles específicamente, ¿no? Ya que nombraste el Leviatán, está bueno decirlo, ¿no? Está por esa postura más conservadora Hobbes, Rousseau, el que cita a Moreno como una postura mucho más democrática, mucho más, por así decirlo, suave, no se me ocurre un adjetivo específicamente para eso en términos políticos, pero el hecho del hombre naturaleza, ¿no? Que en realidad la sociedad corrompe al ser humano. Lo que va a decir Hobbes es lo contrario de Rousseau. Lo que va a decir Hobbes es, en realidad el hombre es malo, el ser humano es malo, y es preciso que venga el Leviatán, el Estado fuerte, a poner orden, porque si no esto es una guerra de todos contra todos, ¿no? Si no es un caos, contrario a lo que dice Rousseau. Y en el medio está Locke, que justamente tiene una postura mucho más conciliadora, ¿no? Hasta acá con contractualismo. Ahora, liberalismo, que es la segunda, y ya para ir cerrando con la exposición, liberalismo, que es la segunda ideología de la Revolución de Mayo. Hay una contradicción, ¿no? Porque hoy en día los liberales quieren eliminar el Estado o quieren limitar el Estado, ¿no? En el siglo XXI. Lo que hay que decir es que los liberales crean el Estado, ¿no? Paradójicamente el liberalismo crea el Estado, incluso el liberalismo argentino, ¿no? Sarmiento, Galverdi,
la generación del 37 específicamente, ¿no? La generación de románticos, se crea el Estado, ¿no? Los regímenes liberales conservadores con la ley de federalización de Roca en 1880 crea el Estado, esto lo vamos a ver después, crea el Estado federal, y ahora parece que todo lo contrario, las revoluciones liberales, ahora lo que quieren los liberales, o los llamados liberales, es limitar al Estado, ¿no? Y hay premisas, ¿no? Y una que se vio mucho hace años, aquí también en la Argentina incluso, es quitar la Iglesia del Estado. Este principio es profundamente liberal, ¿no? Sí, me parece que lo tengo que aclarar, pero en realidad no hace falta que lo aclare tanto porque creo que ya se puede deducir, ¿no? El hecho de quitar el orden teológico, esto también tiene mucho que ver, ¿no? Una lucha milenaria. ¿Cómo? Separar el Estado de la Exactamente, ese es un principio liberal, era un principio liberal del siglo XIX también, y hoy en día se toma de muchos sectores políticos, en el hecho de Estado y Iglesia, asunto, o Iglesia y Estado, asuntos separados, específicamente, ¿no? El término liberal se acuña por primera vez, paradójicamente también en España, en 1812, en las Cortes de Cádiz. Era una distinción de las artes, ¿no? Liberales y serviles. Las artes liberales eran las artes del espíritu y las artes serviles eran las artes manuales o mecánicas, ¿no? Lo que podía ejercer un individuo en términos manuales, el hecho de utilizar herramientas y esas cosas. De allí viene la distinción liberal. Perdón, ¿qué eran las artes liberales? Las artes liberales eran las artes del espíritu, ¿no? La pintura, la poesía, la música, también pueden ser artes liberales. Y es lo que ocurre en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de Cádiz, 1812. ¿Qué ocurría, para ir cerrando ya, en los territorios sudamericanos? Parte de los territorios sudamericanos se mantuvieron fieles a la Constitución de Cádiz, mientras que otros tomaron el camino de la rebeldía o insurgencia. El Río de la Plata estaba entre estos territorios rebeldes, obviamente, ¿no? Era también paradójico porque la Constitución de Cádiz era liberal, pero únicamente para España, ¿no? No es que se promovía el liberalismo, porque de otra forma se hubiese aceptado rápidamente la autonomía de los pueblos y esto no fue así. Pero bueno, vamos a hablar entonces o a resumir esto. Liberales, restricción a la monarquía, y serviles, tener o servir, vale la redundancia, a un rey. Los teóricos del liberalismo en la Argentina van a ser principalmente Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. Ya les aclaro, y esto para cerrar, la clase que viene vamos a trabajar Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿Quedó todo claro?